Bienvenidos a Bajo la Lupa. Bueno, quiero contarles que hoy no me acompaña Viviana Perrone como siempre, porque hoy está con una gripe terrible, con estos fríos, la verdad que nos han asolado a varios. Yo anduve unos días atrás con este mismo tema, pero bueno, ahora le mandamos un saludo a Viviana, que seguramente nos esté escuchando, y que se cuide para que la tengamos en el próximo programa. Bueno, estamos como siempre con Ernesto Esquerone en los controles. Vamos a contarles que ya ahora, en este comienzo del programa, les voy a presentar al invitado que hoy me va a acompañar durante todo el programa. Él es Pablo Romero, profesor de filosofía, un hombre más conocido, que lo habrán visto en varios medios, en la televisión, en Esta Boca es Mía. También se mueve mucho en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Y ahora además está dando varios talleres por gran parte de nuestro país, en el interior, de la mano del Ministerio de Educación y Cultura, sobre un tema que, nos llamó mucho la atención, tal vez porque el título parece un poco ambiguo, pero de esto estaremos conversando, que se llama El fin de la cultura. Bueno, Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias primero por la invitación. Y el título de los talleres, más que ambiguo, parece apocalíptico. Sí. En forma de es el fin de la cultura. Y te contaba un poquito antes de entrar también, como esa doble lectura, digamos, planteo del título. Uno respecto del fin de la cultura en el sentido de cuál es la finalidad de la cultura. Y otro en el sentido de si estamos frente al fin del concepto de cultura, en el sentido de que se ha diluido, extendido tanto el concepto de cultura que ya casi no podríamos hablar de cultura. Esta visión que sí parece la más apocalíptica. En verdad se me generó a partir de algunas lecturas de Vargas Llosa y de un discurso que dio en el entorno de los momentos que ganó el Premio Nobel de Literatura. Se llama, Discurso sobre la cultura, y se puede rastrear sin problemas ahí en YouTube. Es muy interesante el concepto, el discurso y el concepto que maneja, donde dice que, estudios antropológicos mediante, ahí le echa bastante la culpa a antropólogos y sociólogos del campo de la literatura, que dice que han llevado el concepto de diversidad cultural hasta un extremo, en donde dice todo es cultura y por lo tanto ya nada lo es, porque ni siquiera podemos emitir juicios comparativos. Y ahí se desprendía como una especie de suspensión. Esto ya es más mío que de Vargas Llosa, las palabras, ¿no? O sea, yo tomo lo que él plantea en el sentido de que puede haber como una suspensión del juicio valorativo, ¿no? Ya ni siquiera, no hablar en los términos de cultos e incultos, que quizás en el fondo hay una mirada un poco conservadora de Vargas Llosa de esa definición más tradicional de cultura, ¿no? Pero ya ni siquiera hablar de grados de cultura, ¿no? Como si hubiera una suspensión del juicio valorativo. Decir esto es más complejo, es más culturalmente interesante, supone valores deseables. Bueno, así que eso es uno de los puntos. Claro, ahora, cuando vos planteas esto, no solamente, ahora pienso yo leí bastante irónico, ácido y pesimista en La civilización del espectáculo, en muchas cosas en las cuales por momentos me preocupaba, por momentos también me llamaba poderosamente la atención, porque me dio mucha gracia cuando habla del valor de los libros, ¿no? Entonces dice, de repente hoy vale más el Código Da Vinci de Dan Brown que la República de Platón, que te la dan por 20 pesos. Exacto. ¿No? Entonces, eso es como también esa denuncia, ¿no? Y que también incluye a los medios, ¿no? Claro. En el sentido de que también los medios han, de alguna manera, trivializado o vinculado la información a simplemente lo divertido y lo efímero y lo espontáneo, ¿no? Como un valor que está por encima de aquello que de repente requiere un proceso más del pienso, del reflexiono, ¿no? Que es un poco con mirada más hacia adelante. Sí, te quería preguntar de eso justamente. Hoy habrás visto capaz el programa del Origen. De nuestro amigo Facundo. Facundo Ponce León, otro gran filósofo, que muchos de los que él entrevista le dicen, ahora ya no hay programas de humor porque ahora el humor tiene que estar en todo y además es bastante malo, ¿no? Sí. Capaz que iba un poco en esta línea, tal vez, de que todo tiene que ser entretenido. Exacto. Nosotros es que tenemos una sociedad montada en torno a lo divertido, ¿no? Y por eso también la segunda interrogante sobre el fin de la cultura, sobre cuál es su finalidad, tiene que ver también con esa cuestión, porque la cultura también de a poco se ha ido atando a lo entretenido y lo divertido. ¿Sí? Claro. O sea, un producto cultural a su vez tiene que ser divertido y entretenido.
¿no? En una sociedad, yo siempre digo, a mí me sorprende, por ejemplo, que los niños se aburran, ¿viste? Cada vez más chiquitos te dicen, estoy aburrido. Nosotros que venimos del campo de la filosofía, sabemos que ya desde el arranque la filosofía necesitó de un tiempo de ocio, ¿no? Aquella sociedad griega de los ciudadanos era también una sociedad donde los ciudadanos eran unos poquitos, donde había, por supuesto, una sociedad bastante esclavista que permitía un tiempo de ocio. Pero vos necesitas tener ese tiempo y usar ese tiempo sin sentir que te aburrís. Y en verdad nuestra sociedad está montada para que, si vos tenés, 30 minutos de soledad, estoy súper aburrido, agarro el celular, no para satanizar las nuevas tecnologías, que no va por ahí la cosa, pero nos metemos en WhatsApp, en Facebook, o hacemos esto o lo otro, y nos falta el espacio de aburrirnos en un sentido de ocio creativo, ¿no? O sea, bueno, eso, mira, otra vez escuché una investigación de una chica que hablaba de esto, de que, no sé qué libro era el que estaba investigando, de autores que decían que la gente más creativa, en muchos ámbitos, las ventas, el marketing, ¿no? Yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero la gente que está más creativa en realidad necesita tiempo libre y aburrirse para poder pensar. Pero es fundamental, es fundamental. Y nosotros nos pasa, claro, nosotros no podemos combatir, volviendo un poco a veces a la dinámica de los medios, ¿no? De esa cosa de entretenimiento y de la acción pura. Decía Popper en la lección de este siglo, que es una serie de entrevistas que se le hace a Popper. Mirá, Popper, que es un filósofo absolutamente liberal, ¿no? Sin embargo, ahora en este sentido decía que había que regular el tema de los medios de comunicación, decía en particular a veces la televisión, porque decía, los maestros no tenemos chance frente a esa lógica de la acción y lo divertido del entretenimiento, porque caigo yo, con el hablar de Sócrates, de Platón y el repartido no, más allá que uno pueda usar documentales o videos o las nuevas tecnologías, igual es muy difícil combatir con ese afuera, que requiere cosas que son además de resultado inmediato. Cuando vos venís con una disciplina, ¿no? Ese campo sobre todo de las humanidades, ¿no? Que es un producto que no es en lo inmediato vos ves los resultados, ¿no? Es a larga distancia, requiere justamente todo un proceso, requiere la soledad de la lectura, ¿no? Que eso es también un problema que tenemos los gurises. Yo he contado en estos talleres, porque me ha sorprendido mucho, por ejemplo, estudiantes de sexto que tengo, que son casi universitarios, que les llevo repartidos ya a esta altura lleno de dibujitos, para matizar un poco, y los locos, con 4 o 5 carillas, ya una vez uno me preguntó si era para todo el año. Y hay una cuestión de no poder estar media hora concentrado en una lectura, que también tiene que ver con un tema epocal, ¿no? Y hasta del uso de las nuevas tecnologías, porque la focalización en múltiples tareas, que es una nueva forma también cognitiva de aprender, contrasta mucho también con el tema, ¿no? Ahora tenemos que 40 minutos, 45, leer, concentrarnos en una tarea. Los gurises leen un párrafo, vuelven a leer, les cuesta concentrarse, lo abandonan. Mirá, uno de los problemas enormes que tenemos en el sistema educativo es el diagnóstico sobre los trastornos de hiperactividad, de déficit atencional. Estamos medicando a los gurises, le estamos dando Ritalina como si fuera agua mineral, lo estamos adormeciendo para que más o menos puedan estar en una clase y encarando. Y en verdad hay un trasfondo que no es, a mi entender, hay como una falsa patología en ese sentido, porque la patología de fondo, si se quiere, es más cultural. O sea, en verdad nosotros lo tenemos incorporado, hay un déficit de capital cultural, pero además hay un déficit en el entramado de ordenamiento intelectual, tiempo de lectura, esas cuestiones que se requieren para poder estudiar. Sí, un mínimo de disciplina personal que no existe ya, porque todo el mundo está, si tenés un segundo libre, aunque estés en el auto estacionado, ya te vas a las redes, ya te vas a hacer algo. Es que, Miguel, estamos en la época de mayor estímulo, si se quiere, para los chiquilines, y contrasta, o cambiamos del todo los educadores en el sentido, claro, porque vienen de un lugar de estímulos permanentes de todo lugar, y de entrar y salida, y entran al aula, y nosotros con nuestro viejo sistema. Igual ahora he visto que, vamos a ir a la pausa, pero te quería decir esto nomás, hay algunos que ahora les he metido meditación en las escuelas, y también para bajarlos. Vendría muy bien. Vamos a la primera pausa, y ya volvemos con Pablo Romero, aquí en Bajo la Lupa. Continuamos, aquí en Bajo la Lupa. Les habla Miguel Pastorino. Les recuerdo los medios de comunicación. Pueden enviarnos a través de Facebook, Bajo la Lupa en El Espectador, mensajes privados. Allí también nos pueden comentar en nuestro muro. Vamos subiendo los programas. También nos pueden seguir en Twitter, @Bajo la Lupa 810. Bueno, seguimos con el profesor de filosofía, Pablo Romero. Estamos hablando sobre la cultura.
Fuera de aire estábamos charlando recién con Pablo, te comentaba de un libro que leí hace poco, se llama Demencia Digital, de un neuropsiquiatra alemán. Y bueno, lo comparto con la audiencia. En realidad, creo que algo habíamos mencionado alguna vez, porque él tiene evidencia empírica, que los que pertenecimos a las dos culturas, es decir, que nos educamos con el libro y con la tecnología, podemos como nadar en las dos aguas. Pero que los que ya arrancan con la tablet y el celular y no manejan todo esto, el libro, con tanta facilidad, dice él, desarrollan menos la memoria. La memoria se desarrolla, eso se sabe, la memoria se desarrolla ejercitándola. Dice, pero si no la ejercitás porque hasta los teléfonos no te los aprendés porque ya tenés los nombres y tocas el botón, o porque no te interesa guardar conocimiento porque está en Google siempre disponible, los chicos no desarrollan la memoria. 3 problemas graves. El segundo, además el libro se llama Demencia Digital, ¿no? Como diciendo, acá se van a ir tarando poco a poco. O sea, lo dice abiertamente. Segundo, dice, el problema es que también no desarrollan la capacidad de reflexión que exige profundidad. Porque el multitask, el multitarea que tú mencionabas, claro, Pablo, lo que hablábamos hoy, hace que las personas vayan saltando de una cosa a la otra y en realidad no pueden permanecer en algo. Y eso hace que después no puedan reflexionar en profundidad sobre nada. Y eso genera una limitación cognitiva. Sí, la capacidad de concentración, además, ¿no? Y bueno, y otra que agrega, que es terrible, dice, bueno, y sobre todo, dice, en realidad las personas van también como limitando su capacidad, obviamente también del lenguaje. Sí. Porque vos podés pensar en la medida en que desarrollás un montón de palabras que si no las pensamiento y lenguaje, ¿no? Exacto, aquella vieja planteo del vínculo, y es clarísimo que hay un decaimiento importante en el registro lingüístico, ¿no? O sea, la capacidad de manejar diferentes registros es lo que a nosotros nos da también posibilidades sociales y culturales. Yo diría hasta los gurises, hasta laboralmente. Y que los gurises están recortando. Por supuesto, yo trato de nunca ser muy apocalíptico respecto, ¿no? Como el libro de Eco, ¿viste? ¿No? Sí. Que apocalípticos integrados respecto a la tecnología. Porque en verdad son simplemente un medio, es lo que uno hace con ellas, ¿no? Y en varios sentidos son fabulosas y nos han permitido avances muy interesantes y reflexionar en torno a ellos, pero también, como vos decís, ¿no? De repente hay otra cultura anterior, si se quiere, que maneja como esas dos posibilidades de registros, y quizás quienes ya están embarcados ya en ese mundo digital han de a poco ido cediendo en algunos terrenos que finalmente para el pienso terminan siendo claves. Uno son ellos, porque yo lo veo a veces hasta el Twitter, que es fabuloso, pero también te limita, ¿no? Determinados caracteres, cómo los gurises escriben también los mensajes por WhatsApp, cómo cortan, cómo la utilización de palabras son cada vez menos. Sí. Y eso, bueno, termina afectando, por supuesto, la capacidad también de reflexión, ¿no? Bueno, de hecho, no sé, te pregunto, pero todas estas cosas, o todas estas, no solo Vargas Llosa, ¿no? Todo lo que están diciendo, más allá de a veces de ciertos juicios de valor sobre otras formas de entender la cultura, el hecho de que no se invierte en cultura, el hecho de que de repente, te la hago capaz que más concreta, el tema de que se prefiere mucho más la formación técnica, por ejemplo, ¿no? Claro. Hoy vos escuchás a los chicos y de repente te dicen, bueno, pero lo que importa es el know-how, es el saber cómo, ¿no? Sí. Es estar al día con cómo manejar la realidad. Y venía a estudiar filosofía, historia, literatura, es una pérdida de tiempo, hasta los propios padres lo escuchás. Yo siempre mira, cuando escucho a veces, totalmente de acuerdo con ese planteo de que es así, de que eso forma parte de la realidad, siempre me recuerda al viejo Baferreira, porque el viejo Baferreira, que era un defensor de la cultura del saber desinteresado, ¿no? Y la importancia por ejemplo, de las disciplinas de las humanidades, ¿no? Vinculadas sobre todo a que eran campos dotadores de sentido, de una cultura a largo plazo, de la formación del sujeto y del ciudadano más allá del mercado laboral o de las exigencias sociales de la época, ¿no? Claro. Entonces hay un corte que es, a mi entender, bastante dramático en ese sentido, vinculándolo ya más al campo educativo, ¿no? En Uruguay,
que es cuando se generan en torno a la década del 40, cuando acá los estudiantes que había entre secundaria y la universidad no pasaban de 500 a 600, o sea, menos de lo que puede haber hoy en un liceo medianamente grande del interior. Eso eran todos, ¿no? Y era el Uruguay aquel de, ¿no? Mi hijo el doctor, o era los que hacían estudios en secundaria, era porque eran estudios preuniversitarios, vinculados al campo, sobre todo la medicina y el campo del derecho, ¿no? Cuando después se genera una discusión en torno a que había que ampliar el horizonte de objetivos de secundaria, porque implicaba también una inclusión, empezaba de a poco a ingresar ya no el que pretendía llegar a estudios universitarios, sino el hijo del obrero, que por ahí su objetivo era tener una formación básica o técnica o ciertos saberes específicos, pero no ya vinculados a la universidad. También se empieza ahí a dar otro tipo de discusión, que Ferreira dice, esto a la larga va a terminar en que la educación va a terminar corriendo atrás de lo que una sociedad se plantee como prioridades, por ejemplo, en el mercado laboral. Claro. Entonces el viejo lo veía hace 60, 70 años atrás, ¿no? De que si se separaba esto de que, no, bueno, la educación no puede estar vinculada a esas élites preuniversitarias, a esa cultura desinteresada, eso es de la aristocracia, de la élite cultural que se quiere formar, ya nada de estudios universalistas, sino, bueno, vamos a darle lo que los chiquilines necesitan para el momento y para los intereses puntuales de esa época, ¿no? Y si es el mercado laboral, es el mercado laboral y lo que esté de moda en el mercado laboral en ese momento, ¿no? Entonces vos te das cuenta, volviéndolo ya varias décadas hacia acá, que en el periodo del gobierno Mujica esa fue una de las grandes discusiones, ¿no? Porque Mujica volvió a traer a la escena algo anclado en el pasado, que era, ¿no?, el debate, el corte entre el trabajo intelectual y el trabajo técnico o manual, para priorizar a la UTU y decir, todos aquellos chiquilines que no pueden con el liceo, que no, hay que darles saberes técnicos, hay que casi generar, te diría, mirá, guetos contextuales, porque era, viste, si un sujeto está estudiando en un liceo rural, en un curso de lechería, como una educación pragmática, contextualizada. Vamos a sacarle toda esta cosa de universalismo. ¿Para qué valer el Quijote? Hablaba hablando mal, viste, de los universitarios al pedo, porque eran los términos que utilizaba básicamente Mujica, ¿no? Dice, ya no, basta de humanistas pensando no sé qué, si los tipos necesitan. Y bueno, esto creo que también forma parte de ese decaimiento, porque es esa mirada sobre la educación, ya no en términos universalistas, que yo creo que vos hagas lo que hagas, vayas a hacer lo que estudies, peluquería, tornero, mecánico o filósofo o medicina, yo creo que hay ciertos saberes que tienen que ver justamente con el por qué y el para qué, que tienen que estar presentes. Sí, y que de hecho lo ves que en las profesiones hacen la diferencia. En cualquier lugar. Mira, te voy a contar una anécdota. Sí, ahora, me ha pasado que en algunas empresas o en ámbitos empresariales me piden alguna charla más filosófica. ¿Y yo de qué voy a hablar? Si yo de esto no entiendo nada. Yo de economía no sé un cuerno, de marketing tampoco. Lo mío son las humanidades. Entonces me dicen, no, justamente. Y me empecé a investigar y empecé a ver que no pasaba solo acá. Que en América Latina la gente en el ámbito laboral no desarrolla empatía. Exacto. Y entonces, ¿qué hacen? Les empiezan a dar talleres donde los tipos empiezan a trabajar cuestiones literarias, humanísticas, para incorporar el tema de las emociones. Y entonces hoy, en el ámbito empresarial, están pidiendo socorro a la formación humanística, claro, porque los técnicos están siendo robocops, ¿no? Gente incapaz de vincularse. Pero mire, el decano de la Facultad de Medicina reclamando la necesidad, o por lo menos planteando públicamente la cuestión de volver a incorporar sobre todo la reflexión valorativa. O sea, necesitamos disciplinas que tengan que ver con reflexionemos sobre la ética profesional, porque bueno, algunas cuestiones, ¿se acuerdan? Que habían pasado en torno a los médicos también, ¿no? O sea, mirá qué área estamos hablando ahí, ¿no? O sea, la falta de empatía en el trato con otras personas, ¿no? En cuestiones que están vinculadas a la vida y la muerte. Ya hay un alejamiento en el sentido, ¿no?, de una profesionalidad técnica
que cosifica al otro, ¿no? Y el tipo reclamando, diciendo lo que a nosotros nos falta es volver a humanizar esta profesión, ¿no? Claro, bueno, yo no sé si hay o no alguna cátedra de antropología filosófica. Mira, debe haber. Lo que él reclamaba era incorporar con mayor fuerza, o sea, una mayor cantidad de horas y una presencia que no sea simplemente anecdótica dentro de la currícula de la formación del médico, ¿no? Pensemos en aquellos médicos de la antigua Grecia con un perfil absolutamente humanístico, y él planteaba justamente, ¿no?, como eso se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo porque además, bueno, y no sé, capaz no se toma conciencia que detrás de un estudio científico, el que sea, hay una concepción de la persona, hay una concepción antropológica implícita. Entonces, si vos no la trabajas, no la profundizas, no ves otros modos de acercarte a la realidad. Pero igual si fuéramos, yo digo, mirá, siendo absolutamente pragmáticos, igual no opera simplemente el traslado. Por ejemplo, volvemos al planteo aquel de Mujica, ¿no? Prioricemos la UTU porque teníamos un índice de repetición, que lo seguimos teniendo, del casi el 40%, Miguel, en el ciclo básico. Sí, o sea, está en lo que estamos comprometidos como sociedad acá al futuro. Estamos muy sobre la ola y no nos estamos dando cuenta, pero tenemos un compromiso en ese sentido como comunidad. Comprometidos en el sentido de que estamos en una cuestión que a la larga nos va a afectar seriamente. Cuando Mujica dice un poco, bueno, todo ese índice de repetición, vamos a ver si quizás no es secundaria la solución a esto, vamos a dar la UTU. ¿Y cuáles fueron los resultados? ¿No sabes bien los índices de repetición que tiene la UTU? Estamos en el mismo índice de repetición. O sea, porque el trasfondo, en verdad hay una concepción de fondo que tiene que ver, estamos con un enorme déficit de capital cultural, hay una cultura del poco esfuerzo, volvemos al mismo de hoy, ¿no? De lo inmediato, de lo efímero. Entonces eso se trabaja desde espacios como los espacios de las disciplinas humanísticas, ¿no? Sí. Ahora, después de la pausa, quiero preguntarte, para que ya vayas pensando, el tema de la inclusión, ¿no? O sea, en ese sentido hay como como un debate, ¿no?, sobre el tema de bajar el nivel para incluir, pero bajamos el nivel. Bueno, creo que ahí hay como un tema bastante complejo. Lo abordamos después de la pausa, ya venimos. Estamos en Bajo la Lupa aquí en Radio El Espectador. Te invitamos a visitar nuestra página en Facebook, Bajo la Lupa en El Espectador, donde encontrarás todas las noticias del programa. Y podrás volver a escuchar las notas que más te interesen. También podés compartir tu opinión y dejarnos mensajes. En Facebook, Bajo la Lupa en El Espectador. Seguinos en Twitter, @Bajo la Lupa 810. Continuamos. Bajo la Lupa en El Espectador. Les recordamos los medios de comunicación. Pueden escribirnos a través de Facebook en nuestra página, Bajo la Lupa en El Espectador, o también a través de Twitter. Nos pueden seguir y allí escribirnos, @Bajo la Lupa 810. Bueno, estamos con el profesor de filosofía, Pablo Romero, bueno, charlando bastante sobre la cultura, la educación, y ahora abríamos un tema ahí, que te cuento una anécdota nada más, me pasó. En el año 2014, hice un par de años, después en el 2015 de psicología en la UDELAR, el año que después dejé, me he dedicado solo a la filosofía, pero una de las cosas que me impactó cuando entré es que había una prueba de comprensión lectora para ingresar. Sí. Y lo peor, lo más terrible, es que había gente que había perdido la prueba. Hay que hacer un esfuerzo enorme. Bueno, mira, yo te diré que ahora no estoy dando, pero durante años di el curso de argumentación allá, en la Universidad Católica, donde vos estás. Y era un curso introductorio en la carrera. Yo trabajaba con la gente de ingeniería, en el sentido que formaba parte lo podías hacer el primero o al segundo semestre, ese era el primer año. Y les costaba en textos sencillos, estamos hablando de estudiantes de primero de la facultad, encontrar el núcleo argumentativo de textos facilongos. Y esto lo había denunciado, yo le decía que el decano de la Facultad de Ingeniería en UDELAR tenían también el mismo sistema de pruebas de ingreso de comprensión lectora, y los resultados eran un desastre realmente. O sea que esa es la realidad, y estamos hablando ya de estudios superiores, ¿no? Claro, ahí la pregunta que tenía cualquiera es ¿qué hemos hecho en secundaria, ¿no? Viste que los profes cuando nos llegan, porque yo trabajo, como te decía antes, fuera de aire, además de ser profesor de filosofía, trabajo en el ciclo básico, soy profesor de informática. Y los profes le echamos la culpa a las maestras, ¿no?
Y lo de la universidad después le echan las culpas a los profesores de secundaria. Es como una cadena. Porque vos decís que es imposible que gurises que en la escuela tiene un índice de repetición que no alcanza el 1% en sexto año, y en primer año de liceo bordea el 40%. Vos decís, ¿qué les pasó en el verano a esos gurises? Entre diciembre y marzo pasó algo. Y en la universidad pasa lo mismo, porque vos pensás que no. Vienen de 6 cursos, 3 años también de filosofía, que es nuestra disciplina, ¿no? Y a veces no logran encontrar el núcleo argumentativo de textos que, a mi entender, por ejemplo, cuando yo los colocaba, me hacían de meridiana claridad, y sin embargo no aparecía, o no había un vínculo, ¿no?, entre una premisa y una conclusión, cosas sencillas que no eran ubicadas. Y eso hace repensarnos y replantearnos qué está sucediendo en el sistema educativo. Y lo que hablabas hace un rato vos, o sea, si también con la inclusión no ha llevado la saludable inclusión, porque digo, lo otro que es la marginalidad cultural llevada incluso al punto de que decir, bueno, hay gente que tiene que estar fuera de las instituciones. No, bienvenidos todos a las instituciones. El tema es que esto no se convierta en un simulacro de inclusión. O sea, si es simplemente colocar dentro de un aula, digamos, tirar realidades adentro del aula diversas, absolutamente diversas, con complejidades, con donde algunos la vienen remando de atrás, ¿viste? Empiezan el partido perdiendo 5-0, y que el profesor se arregle. O sea, ¿no? Adentro del aula vos manejate. Bueno, eso no es una inclusión, o sea, es un simulacro de inclusión. O sea, quedan lindas las palabras, las autoridades hablan de incluir, pero después es un manejate absoluto, ¿no? Claro, porque además tenemos problemas, yo te comentaba también, ¿no? Cada vez más tenemos diversidad de tolerancias, por ejemplo, que ahora van cambiando de nombre, y que obviamente hace que de repente tengas que hacer 20 escritos diferentes en un grupo de 30, ¿no? Claro, pero hay que cambiarle la palabra a veces. Por eso te digo, yo no sé si las tolerancias esas tienen que ver con formas de la marginalidad cultural. ¿Se entiende? O sea, claro. Y cuando yo a veces vienen llamo a los gurises, tienen un notorio decaimiento en su construcción de capital cultural, y vienen de las familias, y hablo con los padres, y resulta que esos padres ya vienen de un fracaso educativo, y sus padres también. Entonces hay contextos y situaciones de un alumnado que viene de 2-3 generaciones de fracaso educativo, en donde además el valor de la educación no está muy presente, en el sentido de que en definitiva igual han sobrevivido y han salido adelante de algún modo, digamos, ¿no? Y en donde el objeto del valor cultural no está presente. Bourdieu decía algo que era notable, ¿no? Decía, muchas veces nosotros pensamos y atamos la educación también en ese sentido al capital económico, ¿no? El mercado laboral, el capital económico. Muchas veces hablamos del capital en términos económicos, pero lo decisivo siempre termina siendo el capital cultural, ¿no? Y dice, en algunos hogares el libro es un objeto extraño. Por poner el libro, que es un arquetipo, digamos, de lo vinculado al estudio, a la cultura, ¿no? A la complejidad de la mente, que a eso apunta también la educación y la cultura, ¿no? Ahí mejorando esa complejidad. Y en otros hogares está muy presente. Entonces hay una reproducción de la desigualdad en términos de los valores culturales, de los insumos culturales que transitan en ese hogar, que hace toda la diferencia. En un hogar donde, por ejemplo, antes de dormir vos les lees un libro a tus hijos, vos estás fomentando la imaginación, estás fomentando lo que hablábamos hoy, la capacidad de manejar diversos registros lingüísticos. En un lugar, y es un hecho que parece tonto, sencillo, pero haces toda la diferencia a favor de tu hijo en ese sentido. Y cuando no está presente en otro hogar, ya hay una forma, ya de alguna manera estás condenando a cierta... Cuando solamente son 8 horas de Peppa Pig, por ejemplo, claro. Miguel, el ordenamiento de que vos a tu hijo le diga, mirá, loco, este es el horario en el que de 5 a 6 vos estudiás, y tenés un espacio. Y hay hogares en donde los chiquilines están hacinados. No tienen un lugar para ellos, una mesa donde estudiar. No hay una presencia de un adulto que le diga, mirá, es el momento de dejar el celular, de que vengas de jugar al fútbol, de lo que estás haciendo, y te concentres en las tareas que tenés para el liceo. ¿Qué es lo que tenés mañana? O sea, el ordenamiento intelectual, el fomentar la imaginación. Lo decía el viejo Aferré, también decía lo mismo, sin manejar ese concepto de capital cultural. El viejo, que era un viejo liberal y que decía que cada uno tenía que estar ubicado según sus talentos y virtudes en la sociedad. Ese era su objetivo final, ¿no? Cada cual según sus talentos y virtudes. Él decía, pero yo me tengo que quedar mucho antes en una visión más igualitarista, decía, más socialista de la cosa, en el sentido de que en el punto de partida hay algunos que están 30 metros atrás y otros 30 metros adelante, ¿no? Dice, y lo que nosotros debemos es intentar igualar ese punto de partida
para que sea medianamente parejo. Entonces el viejo, ¿qué se le ocurrió? Limitar la ley de herencia económica, ¿no? Que nadie se la votó. Imagínate, además el Parlamento de Uruguay en ese momento, año 1920, era tocarle el bolsillo a todos los que estaban ahí también. Pero es decir, hasta determinado punto pueden heredar. Después ya no, económicamente. Eso pasa, esa plata de última pasa al Estado y la pone en lugares como la educación, ¿no? Él decía, yo puedo intentar limitar eso, cosa que no salió. Y él decía, pero lo que nunca puedo intentar limitar es la herencia cultural que un padre le deja a su hijo, porque ahí hay un sano egoísmo, él decía. Si se quieren. Yo quiero que mi hijo herede las ventajas que yo le puedo otorgar en el campo cultural. Dice, ¿no? No voy a decir, no, mi hijo no estudie, no haga esto, no priorice el estudio, no le dé las herramientas culturales para que compita en igualdad de condiciones con aquel que sin haber hecho nada nació en un contexto absolutamente desfavorable en ese sentido. Claro. Entonces él decía que la educación, justamente lo que tiene que hacer, una de sus tareas fundamentales, es intentar acercar a la meta a aquellos que han estado en contextos socioculturales, de capital cultural, diría Bourdieu, desfavorables. El tema, ¿eso se está generando? Hoy en día yo te diría que la inclusión educativa en términos de simplemente colocar en un aula esas realidades, lo que termina sucediendo, y te digo, yo trabajo en liceos públicos de ciclo básico con ese índice de repetición, es que tenemos gurises que están fracasando 3-4 años en primer año, que se les destruye la autoestima. Claro. Y que nosotros no podemos manejar esas realidades porque no estamos preparados o deberíamos atender solo a ese alumno. Entonces ahí también entra en cuestión el derecho a la educación. Que todos priorizamos, pero decís, a veces abandonamos a uno en pro de otro, ¿no? Entonces es una cuestión de una enorme complejidad, pero creo que las instituciones pensadas como están hoy en día no están dando respuesta a una inclusión en términos de una calidad que asegure, entre otras cosas, que aquellos que están más atrás en esa meta, ¿no?, se acerquen un poquito al punto de igualación. Sí, vi que aparecen algunas iniciativas de repente en barrios de contexto más crítico, donde de repente se hacen talleres o digo, a nivel, yo lo vi a nivel de UTU, por ejemplo, que se hace, o por ejemplo algunos proyectos más privados por lado de ONGs o aulas comunitarias. Exacto. Que es un ejemplo que también aparece secundaria. Por eso yo digo, si pensar, cuando se pensó en la institución tradicional secundaria, ¿no?, en incluir en ese formato de institución, sí, creo que la pifiamos un poco, ¿no? O sea, hay que ver, porque hay como esa cosa de no estigmatizarlo en el sentido de decir, no, tiene que ir a una educación que sea en paralelo, que como si uno dejara fuera igualmente al margen y no los incorporara en el grueso de todo, si le estuviera negando el derecho a la educación. Bueno, creo que en esto de no igualar, si pensar que igualar es simplemente incluir de este modo, le estamos pifiando. Yo creo que cuando hay diferencias y hay que reconocerlas, esas diferencias, hay que tratar al diferente también como diferente, ¿no?, atendiendo a esas necesidades específicas. Tal cual. Bueno, estamos con Pablo Romero, profesor de filosofía, aquí en Bajo la Lupa en El Espectador. Vamos a la última pausa y ya volvemos. Te invitamos a visitar nuestra página en Facebook, Bajo la Lupa en El Espectador, donde encontrarás todas las noticias del programa y podrás volver a escuchar las notas que más te interesen. También podés compartir tu opinión y dejarnos mensajes. En Facebook, Bajo la Lupa en El Espectador. Seguinos en Twitter, @Bajo la Lupa 810. Estamos en Bajo la Lupa, en Radio El Espectador, último bloque de este programa. Estamos con el profesor de filosofía, Pablo Romero. Bueno, con Pablo comenzamos hablando sobre sus talleres de la cultura que está dando en el interior y demás, pero bueno, nos fuimos a hablar sobre, no solo analizar la cultura actual, sino problemas que tenemos en la educación. Veníamos como viendo una visión un poco, bastante, bueno, creo que es realista, ¿no? Pero a algunos podría sonarle catastrófica, ¿no? Sí. Un poco apocalíptica. Bueno, pero está bien ponerlo sobre la mesa. Bueno, creo que todo el país está preocupado por este tema, no es un tema de agenda política, claro. Hasta cuando si las encuestas en algo, a veces le erran bastante, pero en este tema parece ser que no, el tema educativo, quizás el de la seguridad, pero sobre todo el tema educativo está ahí, siempre primereando la cuestión. Y me parece que esté bien en la agenda porque yo no sé, Uruguay, viste que es un poco el país, lo hablamos también, ¿no?, de la evaluación y de la crisis permanente, pero yo creo que estamos viviendo algún momento de una complejidad que la arrojan los mismos números, ¿no?, sobre el fracaso educativo. Puede haber varias lecturas sobre esto, por supuesto. Yo creo que uno de esas lecturas está atado también a
lo que venimos hablando sobre lo que acabamos al comienzo, sobre la cultura, ¿no? O sea, educación y cultura ahí están vinculados, y están vinculados al campo de la ética, ¿no? Al campo del valor, de los valores deseables que nosotros pretendemos que transiten en una sociedad. Y yo creo que es ahí donde estamos viviendo una cierta crisis. O sea, nuestra crisis yo creo que más que económica, más que de otro tipo, es una crisis en un sentido, una crisis del sentido, una crisis moral, diría, más que otro tipo de crisis, ¿no? Sí, bueno, y eso es bastante hondo, ¿no? Porque hablar de, justamente toda crisis cultural también se pierde mucho el norte, ¿no? Cuando hay se pierde justamente el sentido global, porque la cultura es como eso, es el ámbito del sentido. Ahora, cuando vos hablas de estos talleres, ¿no? Que de conversar con la gente y de los que estás escuchando y viendo, por un lado está todo este problema de ver, digamos, la crisis por la cual la cultura está pasando. Ahora, es interesante la otra pregunta, ¿no? Que hoy planteabas, ¿no? ¿Cuál es el fin de todo esto, ¿no? Claro, y el fin, y volviendo, ¿no? al comienzo, en esa pregunta, hacia donde un poco yo voy llevando el taller, ¿no? Siempre uno tiene que un poco manejar también, ahí hago un planteo, ¿no? Que se va decantando, y por supuesto hay diferentes miradas que entran en juego y que pueden ir llevando la cuestión hacia otros lados, pero en verdad hacia donde yo intento apuntar es finalmente hacia un vínculo entre la cultura y la ética, ¿no? O sea que la cultura tiene que ver con aquellos valores que nosotros, insisto, en ese sentido, deseamos transite por una sociedad. Y yo le digo, muchas veces van gente que trabaja en el ámbito de los espectáculos, gestores culturales, comunicadores. Muchas veces se arman proyectos culturales y propuestas culturales que son de una riqueza y un contenido notable. Pero vos, para poder generar un público que aprecie esta cuestión, tenés que construir una cierta subjetividad. Entonces yo le digo, nunca se puede dejar de lado que aún vos podés tener un proyecto fabuloso en el campo de la cultura, pero si somos, a veces, viste esa cosa de decir, vamos a determinar charla, estamos los 10 de siempre, hay como una cuestión de un público que se repite. Bueno, es que la subjetividad que aprecie, que valore cierta complejidad, ciertos valores que pueda poner en juego la cultura, se construye desde la educación, se construye desde la familia, que es el primer lugar de construcción de valores y de educación, se construye desde los medios de comunicación. Yo ahí, en ese sentido, parte de una de los ejes del taller tienen que ver con qué responsabilidad moral le caben a los comunicadores, ¿no? ¿Qué es lo que largan al ruedo las empresas, que si bien tienen sus objetivos comerciales, y está bien, porque son empresas que también son un negocio? Yo creo que también una responsabilidad con la sociedad, en el sentido de qué se les da a través de los medios, ¿no? Y por aquello, además de que después a los educadores y a las familias nos cuesta mucho remar un partido en donde los medios inciden fuertemente, y a veces nuestra tarea se termina volviendo como contracultural, ¿no? Sí. Es muy difícil, por ejemplo, una perspectiva de una sociedad tinelizada, yo venir a hablar de filosofía con gurises que de repente tienen esa concepción que a veces se ha anclado de los medios, ¿no? O el que quiere ser solo futbolista o quiere ir al baile del caño en Tinelli, ¿no? Es muy complicado después intentar trabajar de otro lugar con esos gurises, ¿no? Y entonces un poco la cuestión que pongo ahí en los talleres es eso, ¿no? El sistema de valores. Y que a veces es menos dramático, porque los talleres, por supuesto, que apuntan a la cultura también en el sentido de esa vieja concepción de la cultura vinculada a las artes, a las bellas artes. Pero yo les planteo que la última definición de UNESCO en torno a la cultura incorpora el sistema de valores, ¿no? Entonces ahí ya está reconocida también, ¿no? que la cultura está vinculada a los valores. Entonces ahí la cosa se vuelve más compleja, ¿no? Hay autores que hablan de choque de civilizaciones. Entonces yo les planteo, cuando en Francia hace 2 o 3 años, con la inmigración musulmana árabe, sucede que aquellos alumnas, ¿no? que provenían de los inmigrantes árabes musulmanes, se le prohíbe el ingreso a las instituciones escolares con el velo. En tanto el Estado francés entendía que de alguna manera ahí no se respetaban los derechos de la mujer. Ahí tenemos un choque fuerte entre sistemas de valores. Y volvemos a la vieja discusión, sí, hay que respetar el contexto cultural, porque obviamente era una cuestión de violencia simbólica y en los hechos
contra el grupo árabe musulmán que quería llevar sus tradiciones y sus creencias a la institución escolar, defendió esta cuestión, y un Estado que entendía que ahí había una cosificación de la mujer, se atentaban contra los derechos universales. Entonces entramos en juego también en el taller en esa discusión, porque las últimas, digamos, tendencias ya de unas décadas es a la apertura a la diversidad cultural, a la bienvenida apertura a la diversidad cultural. El tema es cuando choca con los conceptos de universalidad, ¿no? Claro. Si nosotros hablamos en términos de derechos humanos universales, en una sociedad se apedrea a una mujer cuando es infiel, ¿no? Nosotros podemos decir, oh no, bueno, es el contexto y las tradiciones. Es respetable. ¿Qué hacemos? Claro, miramos cómo la matan a cascotazo, o decimos, no, hay derechos humanos que son universales, que están por arriba de los contextos relativos de cultura. Entonces ahí entramos en la discusión, ¿quién impone ese canon también universal, ¿no? ¿Quién se plantea como el cuidador y policía de esos derechos humanos universales? Exacto. Entonces, mira, Huntington es el que termina hablando de esa posibilidad de choque de civilización, y dice, llevado a los extremos de estas dos cuestiones, una mirada muy autoritaria en torno, no, yo soy el defensor de los valores universales, ha llevado a formas del imperialismo que han terminado en bombardeo, ¿no? Y de otro lado a legitimar, ¿no? O sea, el relativismo llevado a su extremo ha llevado también a los bienpensantes a legitimar formas de la represión. Sí. ¿No? Porque bueno, cada pueblo se autodetermina, lo que sucede allá no es mi problema. Chau derechos humanos universales, chau sistema de valores universales. Y bueno, y acá sucede también, si lo llevamos después, a casos bien concretos en nuestro Uruguay, sucedió con las familias sirias, ¿no? Sí. Cuando las trajeron y se anclaron en el complejo de Maristas, Javier Miranda, en ese momento secretario de Derechos Humanos, tuvo que ir a hablar con alguno de los padres de familia porque a las mujeres las sopapeaban a diario, ¿no? Y él tenía que explicar que en Uruguay, en un delito, que la mujer tiene determinado derecho, que no se podía golpear, que no se podía ejercer esa forma de la violencia. Y él cuenta, es literal, aparece, dice, uno de los padres de familia no entendía y me decía que cómo él no podía golpear a su mujer si era su mujer, ¿no? Claro. Y ahí entra de nuevo en terreno esta discusión sobre, ¿no?, si hay valores que están por encima de las tradiciones o hábitos culturales o valores que se dé una cultura específica, ¿no? Y esto está en conflicto permanente. No, y además se ve cada vez más, ¿no? Porque también, a ver, yo creo que tú mencionabas ahora, ¿no? Por un lado se da el relativismo, que también genera como contrarreacción tendencias fundamentalistas, incluso al interior de Occidente, ¿no? Claro. Es decir, sin hablar de Islam, de mentalidades que son un adoquín, porque justamente si me lo relativizás todo, yo voy a empezar a absolutizar cosas, ¿no? Exacto. Y va a ser una aplanadora, ¿no? Lo que ha pasado en Estados Unidos creo que es un signo clave de una contrarreacción a lo políticamente correcto. Exacto. ¿No? Entonces como una alimenta a la otra, y yo una de las cosas, no sé, vos que estás bastante en redes, que los dos nos encontramos cada tanto por ahí, una de las cosas que uno ve es mucha agresividad y poca argumentación, poco diálogo, poco intercambio, ¿no? No sé si eso lo notás. Sí, ¿no? Y además volvemos, mira, quizás a lo de comienzo de todo, que también de Universidad Vargas Llosa, ¿no? Cómo se forman esos guetos, ¿no? Finalmente, y cómo la amplitud de diversidad, que en verdad debería permitir pongamos en juego tu perspectiva y la mía, pero favorezcamos el intercambio del debate, el argumento, o sea, que vos tengas que argumentar sobre tu posición. En verdad ha llevado a la visión casi ombliguista, ¿no? Y casi ombliguista decir, yo pienso esto, y esto, por lo tanto, no debe ser, ¿no?, ni tocado, ni y ni se pone en juego con otros, ¿no? Era lo que decía Vargas Llosa, que pasaba a nivel cultural, pero que pasaba también en la disolución hasta de lo ideológico, ¿no? Ya no hay discusión posible. Yo estoy parado en este lugar, y este es el lugar de lo correcto, y amparado en esa diversidad de que cada uno puede tener su propia perspectiva, en verdad nos hemos terminado aislando todo. O sea, es curioso que justamente en el rescate de la diversidad se termine anclando en formas
aisladas, ¿no? Claro. Realmente aisladas, donde ya el debate y la charla y el juego y el argumento no entra en el terreno, ¿no? Sí, porque es una cosa de escucharse a uno mismo y nada más, ¿no? O sea, Exacto. esto es tremendo. Pero bueno, la verdad que con Pablo da para varios programas, ¿no? Para seguir, ya se nos fue el tiempo. Pablo, muchísimas gracias por tu muchas tiempo, gracias ¿no? a ustedes por la invitación. Bueno, y seguís con este proyecto, ¿no? Para largo, ¿por dónde vas a andar ahora? Mirá, los talleres en esta primera etapa es sobre el litoral noroeste. Estuve en Bella Unión, en Salto, en Fraiventos, y nos queda ahora los siguientes que vienen en los primeros días de agosto. Van a tocar Mercedes y Paysandú. Así que si nos escuchan por ahí, por esos lados, Sí, estarás visitando. Voy a estar por allá. Muy bien, bueno, muchas gracias. Dale, gracias a usted. Bueno, estuvimos con el profesor de filosofía Pablo Romero aquí en Bajo la Lupa, en Radio El Espectador. Amigas y amigos, ha sido un placer como siempre estar con ustedes. Les recuerdo que este programa luego se subirá a la página web de espectador.com, allí en /Bajo la Lupa. Ustedes lo podrán encontrar ya en pocos días. También les recuerdo que entre semana pueden comunicarse con nosotros a través de las redes, en Twitter, @Bajo la Lupa 810, o también nuestra página en Facebook, Bajo la Lupa en El Espectador. Que pasen muy pero muy bien. Hasta la próxima.